Bien, parece que todo está correcto, sonido e imagen, así es que vamos a comenzar esta sesión educativa que la hemos titulado ¿Qué es y para qué sirve el análisis técnico? En anteriores ocasiones, a finales del año 2016, realizamos una sesión educativa titulada ¿Qué es y para qué sirve el análisis fundamental? Que ustedes, si quieren, pues la pueden ver en nuestra página web en la sección de vídeos educativos, en el número 58 de nuestra saga de vídeos pueden disfrutar de este vídeo de qué es y para qué sirve el análisis fundamental, y hoy pues le toca el turno a qué es y para qué sirve el análisis técnico. Vamos a intentar en este ratito de videoconferencia pues explicar, ¿no?, un poco en qué consiste el análisis técnico, cómo nos ayuda a tomar decisiones en el mercado, etc. Vamos a explicar desde el principio y vamos a comenzar, como siempre, pues con una definición de en qué consiste el análisis técnico, el concepto de análisis técnico. Bien, imagino que todo sigue estando correcto, sonido e imagen, pero bueno, si me hacéis una confirmación, por favor, para comprobarlo, pues quedaremos más tranquilos, comprobando que el sonido y la imagen siguen correctamente. Por favor, esa confirmación está bien. Bueno, pues nada. Si está correcto, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a través de FX Street. Sesión educativa. Hoy día miércoles 1 de marzo del año 2017, las 16 horas y 5 minutos, del horario español 15 horas y 5 minutos del horario internacional GMT. Bien, cuando hablamos de análisis técnico no podemos olvidarnos que lo que hace mover realmente a las cotizaciones son los aspectos macroeconómicos y fundamentales. Es lo que hace que las corrientes fluyan, ¿no? Sobre todo las corrientes de mediano y de largo plazo, ¿no? Y luego, pues, el análisis técnico es la herramienta, ni más ni menos, que nos ayudará a tomar decisiones para operar en el mercado. Como comentábamos antes, ¿cómo definimos el concepto de análisis técnico? Bueno, pues el concepto de análisis técnico nos dice que es el que se utiliza para interpretar la cotización de un producto sobre un gráfico y permite ver qué es lo que sucede al instante para así después actuar en consecuencia. Examina datos pasados de negociaciones y volúmenes negociados con el objetivo de prever futuros movimientos de mercado. Bueno, lo que nos viene a decir la definición del análisis técnico no es ni más ni menos que cuando nos enfrentamos a un gráfico, lo que nos está diciendo este gráfico y lo que nos está proporcionando es información del pasado. Es decir, una cotización, un gráfico, no nos dice lo que está pasando el día 3 de febrero, porque no hemos llegado a él. La cotización, como vemos, está instalada en las 15:00 horas del horario internacional del día de hoy, 1 de marzo, y para que sepamos dónde va a estar la cotización el día 3 de marzo necesitamos que el libro se haya escrito. Es decir, de aquí para la izquierda tenemos el libro ya completamente escrito, con sus fluctuaciones, sus dibujos, sus muestras, sus reflejos, y en la parte de la derecha tenemos el libro por escribir. Lo que nos viene a decir la definición del análisis técnico no es ni más ni menos que en base a los datos que conocemos del pasado, es decir, a lo que ya está escrito, a lo que ya podemos estudiar y analizar, en base a estos recorridos de la cotización y en base a estas fluctuaciones de la cotización que estamos estudiando, después podremos prever movimientos futuros. El objetivo
de estos análisis de mercado? Pues no es ni más ni menos que el de proporcionarnos información para saber cuándo comprar y cuándo vender un producto. Es decir, necesitamos conocer unos registros históricos, necesitamos conocer un comportamiento de una cotización y en base a esos estudios técnicos de mercado, después poder tomar decisiones de entrada al mercado y después, pues evidentemente, poder operar con libertad y poder tomar nuestras propias decisiones en base a estos estudios que nosotros estamos realizando. Bien, ¿qué es un gráfico? ¿No? Porque muchas veces hablamos de herramientas operativas, de herramientas que nos sirven para el negocio y muchas veces no sabemos lo que es la herramienta que estamos viendo. Un gráfico no es ni más ni menos que un reflejo de una cotización. Es decir, lo que estamos viendo en estos momentos en la cotización del euro dólar, par de divisas que hemos elegido para la presentación en un principio, lo único que estamos viendo es el reflejo en vivo y en directo del comportamiento de una cotización, que siempre va por delante. Es decir, el comportamiento del gráfico obedece a la realidad de la cotización. ¿Una milésima de segundo retrasado va al gráfico? Solamente sí, pero siempre va retrasado. La cotización va por delante, la cotización real de este producto. Y el gráfico va obedeciendo a lo que le dice la cotización. Es decir, que el gráfico, lo que nosotros vemos reflejado en un gráfico, en una plataforma de gráficos, no es ni más ni menos que el vivo reflejo del comportamiento real de una cotización. Sería imposible, para un ser humano, sería imposible almacenar en nuestra cabeza pues todos los movimientos que va realizando una cotización en los gráficos, ¿no? Todos los movimientos que se van configurando. Necesitamos un reflejo, ¿no? Necesitamos un gráfico que vaya mostrando los movimientos de la cotización en tiempo real para ver qué es lo que sucede, ¿no? Como comentaba, en nuestra cabeza no podemos almacenar todos los movimientos que va teniendo una cotización y mucho menos lo que no podemos almacenar son los dibujos que nos va mostrando y los aspectos técnicos que nos va dejando. Para ello necesitamos, evidentemente, pues un reflejo. Necesitamos que haya una herramienta que nos vaya mostrando, ¿no?, cómo es el comportamiento de esa cotización para, pues después, como dice la definición del concepto de análisis técnico, actuar en consecuencia. Recordemos que el gráfico nos ilustra, el gráfico nos proporciona información de lo que ha sucedido, siempre nos proporciona información de lo que ha sucedido, no nos proporciona información de lo que va a suceder. Pero en base a unos estudios técnicos, nosotros podemos prever, evidentemente, movimientos futuros, como por ejemplo hoy el euro dólar con su respeto fiel en su precio de apertura anual del 1,0523. Bien, la clave para realizar una buena y correcta investigación sobre un gráfico está en escrutar, ¿no?, esa información que nos está proporcionando en cada momento la cotización del producto que estamos analizando. Sin duda alguna es lo más complicado, ¿no?, de un buen análisis. Saber qué información nos está proporcionando esta cotización y de esa información y de la forma que nosotros tengamos de captar la información que nos está proporcionando dependerá luego el resultado de nuestras operaciones. Nosotros estamos viendo un gráfico en estos momentos, pero evidentemente si este gráfico lo estamos viendo al mismo tiempo 100 personas, cada una de nosotros tenemos una interpretación, tenemos una lectura, una visualización. Y la clave está, para realizar un buen análisis técnico, es el saber qué nos está diciendo la cotización. Es la pieza básica y elemental
para realizar después una estructura operativa. Si no sabemos qué es lo que nos está diciendo la cotización, mucho menos vamos a poder rellenar los espacios en blanco. Si no sabemos leer lo que nos está diciendo la cotización en el pasado, la información que nos está proporcionando en base a datos pasados, mucho menos vamos a saber, como comento, rellenar lo que viene en el futuro. Cuando abrimos una operación al mercado, evidentemente la abrimos en tiempo real y fluctuará hacia el futuro para asumir pérdidas o para recoger beneficios, pero fluctuará hacia un espacio en blanco, no va a fluctuar retrocediendo hacia el pasado, hacia lo que ya conocemos, hacia los registros históricos que ya conocemos. Entonces, dependerá de si realizamos un buen análisis o no, los resultados de nuestros espacios en blanco para poder rellenar el libro que va escribiendo esa cotización. Bueno, como comentaba, lo difícil, pues realmente del asunto es saber estudiar lo que en realidad nos está diciendo la cotización, porque lo que nos entra por los ojos lo recicla nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y la visualización del gráfico que estamos estudiando no se hace si no se hace de una forma correcta, nuestro cerebro no sabrá procesar de una forma óptima, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo irme de esta secuencia que estoy analizando, podemos analizar otra temporalidad donde, pues bueno, vemos un comportamiento de la cotización en el último día de negociación, pero realmente yo tengo que saber analizar qué es lo que está sucediendo con esta cotización. Las pautas a seguir para un buen análisis, como comentaba al principio, son muy complicadas. Una cosa es colocar una herramienta operativa y otra cosa es realizar un estudio de mercado, realizar un análisis técnico sobre un producto, sobre la cotización, sobre el reflejo de esa cotización, que al fin y al cabo es lo que nosotros estamos viendo aquí en la cotización del euro dólar en estos momentos. Para realizar una investigación con garantía necesitamos una buena plataforma de gráficos, imprescindible. Esta que yo utilizo habitualmente, mis seguidores la conocen muy bien, es de, bueno, pues una marca comercial que no voy a detallar por no hacer publicidad. Pues bueno, es una plataforma de las más profesionales a nivel mundial, sin duda alguna, y es una plataforma que va con el horario internacional GMT. Es decir, va ajustada con el horario internacional. Eso es imprescindible. No cualquier plataforma de gráficos es óptima y está siempre, pues debe de ir sincronizada con el horario internacional GMT, como estoy comentando. Si analizamos el mercado con una plataforma que no se rige por el horario internacional, la información en distintos espacios de tiempo queda distorsionada totalmente. Deben de tenerlo ustedes muy en cuenta. Una plataforma que no va acorde con el horario internacional, es decir, que sus precios de apertura diarios no van sincronizados con las 00 horas GMT, es una plataforma distorsionada, es una plataforma que luego estos reflejos que estamos viendo de la cotización, que no es más ni menos un gráfico de candlestick, la cotización está reflejada en velas para que nos entendamos todo el mundo, va a salir distorsionada totalmente. Y si analizamos una cotización de un producto con un gráfico que no está sincronizado con el horario internacional GMT, estamos ya en inferioridad de condiciones de otros operadores. Y recuerden que nosotros estamos trabajando en mercados especulativos donde lo que unas personas ganan, las otras lo pierden. Y nosotros debemos de procurar estar en el lado de los ganadores, ¿no? Pues si queremos estar en el lado de los ganadores, debemos de utilizar una plataforma profesional, multifuncional y que vaya acorde con las garantías del mercado, que vaya acorde con el horario internacional y que sea sobre todo profesional, ¿no? Que no sea cualquier plataforma, porque realmente de las herramientas que utilicemos para analizar
una cotización de un producto, de ahí luego van a salir luego nuestras decisiones de entrada y de salida al mercado. Si estos estudios los realizamos en una plataforma que no es óptima para realizar un estudio técnico, los estudios nos van a salir distorsionados totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, deben de tenerlo muy en cuenta y deben de tenerlo muy presente, que no cualquier plataforma es óptima para realizar un buen estudio técnico. Bien, ¿en qué se apoya la definición de análisis técnico? ¿En qué se apoya el análisis técnico? Bueno, pues se apoya en dos pilares principales. El concepto de tendencia y el de registros y estadísticas históricas. Hablaremos de ambos. Son las dos herramientas básicas y las más potentes de análisis, ¿de acuerdo? Es decir, el concepto de tendencia, por ejemplo, aquí estamos viendo una diapositiva donde hay una cotización que representa una presión bajista, una tendencia bajista, y tenemos otra cotización donde tenemos representada una tendencia alcista. Cierto es que son dos tendencias, la una bajista y la otra alcista, pero son dos movimientos completamente diferentes. Aunque nos marcan una dirección definida, la parte de la izquierda nos marca una tendencia bajista, pero es una tendencia bajista definida, ¿de acuerdo? Es más limpia, fluctúa menos, duda menos la cotización. Sin embargo, en la parte de la derecha, como podemos ver en la imagen, es un movimiento más nervioso, más dubitativo, en definitiva, más enrangado. El concepto de tendencia es básico para entender la evolución y los movimientos de una cotización, de un producto de renta variable. El concepto de tendencia abarca lo que es todo el análisis técnico. Y si actuamos en base y ayudándonos de la tendencia general y de la tendencia primaria que nos marca la cotización del producto que estamos analizando, siempre vamos a tener más probabilidades de que la operación que estamos planteando nos salga positiva. Cierto es que hay que saber buscar, hay que saber estudiar qué tendencias, qué temporalidades son las óptimas para después trabajar en otras temporalidades. Es decir, no podemos fijarnos, no podemos coger el gráfico del euro-dólar, plantarnos en una temporalidad de 5 minutos, decir, bueno, yo voy a operar en una temporalidad de 5 minutos y para meter una operación en una temporalidad de 5 minutos me voy a una temporalidad mensual. Bueno, pues me voy a una temporalidad mensual, no me va a orientar para introducir una operación en una temporalidad de 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque son temporalidades que distan mucho la una de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del concepto de tendencia, el operador tiene que saber cuáles son las temporalidades de referencia, es decir, cuáles son las temporalidades óptimas para fijarnos y después actuar en otras temporalidades más pequeñas. Evidentemente, siempre tenemos que guiarnos y siempre tenemos que analizar temporalidades superiores para tomar decisiones en temporalidades más pequeñas. Nunca guiarnos en temporalidades pequeñas para introducir después operaciones en temporalidades grandes. Las temporalidades grandes son las que marcan el ritmo operativo de una cotización. Lo estamos viendo en los últimos años, por ejemplo, pues bueno, la cotización del euro-dólar, mismamente, vamos a poner otra temporalidad, una temporalidad semanal que se aprecia mejor, como llevamos pues prácticamente desde los máximos históricos del año 2008, pues bueno, en una tendencia bajista con sus periodos de consolidación. Y en estos gráficos de temporalidades mayores es donde vamos recogiendo la información, donde vamos recogiendo el ritmo que lleva la cotización para después tomar decisiones, evidentemente, en temporalidades inferiores, en 5 minutos, en 15, en una hora, ¿de acuerdo? Y el operador debe de tener muy claro y debe de saber qué temporalidades son las óptimas de referencia para después trabajar en otras más pequeñas. No cualquier temporalidad de referencia nos va a servir
para tomar decisiones y trabajar en temporalidades pues más pequeñas, evidentemente. Yo siempre le comento a mis alumnos como base del entendimiento de lo que es la corriente general y las tendencias más potentes históricamente hablando, lo comparo con un río, ¿no? Es como el río Amazonas, que tiene miles de afluentes, pero ninguno de ellos consigue remontarlo, un río arriba, todos acaban en el océano, ¿no? Cuando tratamos con una cotización, el operador debe de tener siempre presente cuáles son las corrientes generales que marcan esas cotizaciones, ¿de acuerdo? Porque las corrientes generales siempre son las que van a dominar. Evidentemente, un día la corriente general cambiará y se tornará de bajista a alcista o de alcista a bajista. Pero las corrientes generales no duran 2 meses ni 3 meses, duran varios años. Entonces, durante esos periodos, nosotros, si actuamos siempre a favor de esas direcciones, es como realmente vamos a tener garantía, ¿no?, de que esas operaciones que nosotros metemos al mercado, pues nos van a resultar efectivas, ¿no? Y vamos a conseguir rendimientos en base a una correcta estructura y en base a un correcto análisis, ¿no?, de la cotización que estamos estudiando y que estamos intentando estructurar, ¿no?, por así decirlo. Y como primera pieza clave, el concepto de tendencia, pero mucho cuidado, porque el concepto de tendencia debemos de entender bien qué es el concepto de tendencia y, sobre todo, lo que debemos de aprender es a utilizar el concepto de tendencia. No cualquier forma de utilización de las tendencias es óptimo. Evidentemente hay unos criterios, hay unas bases, hay un método riguroso que cumplir para entender perfectamente cómo debe de utilizarse las tendencias para que después nos ayuden a tomar decisiones. Evidentemente, la tendencia es una herramienta más de una estructura operativa, ¿de acuerdo? Y dentro de un análisis técnico. Es la base, pero quedan muchas herramientas. Es decir, una tendencia sola, por sí sola, pues no nos detalla, ¿no?, lo que es una entrada al mercado, ¿no? Como comentábamos, no es lo mismo una tendencia definida que una tendencia enrangada, ¿no? Aunque lleven una dirección, los análisis, las lecturas, el comportamiento de la cotización ya nos está diciendo que es totalmente distinta. Cuando un operador analiza una cotización, su actitud debe de ser la de crear estructuras operativas en base a estudios que haga sobre el mercado, sobre lo que el mercado le está ofreciendo. Es decir, el operador no debe de intentar adivinar la dirección de una cotización. Nunca. El intentar adivinar la dirección de una cotización no tiene ningún sentido ni tiene ningún valor analítico. ¿De acuerdo? El operador debe de investigar de una forma minuciosa la cotización que intenta operar y después debe de seleccionar una herramienta que le proporcione un patrón de entrada al mercado y actuar en base a esa estructura creada. Es decir, nosotros tenemos aquí en el día de hoy las estructuras creadas desde un punto de vista de comportamiento del precio para la negociación intradiaria. Desde Forex Índices todos los días realizamos estos estudios técnicos y, bueno, en base al comportamiento de la cotización se va actuando en consecuencia. Es decir, no se corre detrás de la cotización, no se corre y no se intenta adivinar jamás qué es lo que va a hacer una cotización. La cotización se estructura. El análisis técnico sirve, como su nombre indica, para analizar una cotización, no para adivinar, ¿de acuerdo?, cuál va a ser la dirección de una cotización. En un análisis bien hecho se tiene que basar en una estructura creativa, en base a un conocimiento del producto, en base a un conocimiento del mercado, en base a unas estadísticas históricas que nos digan que las herramientas que estamos utilizando son efectivas desde un punto de vista técnico, etcétera, etcétera. Una cosa es analizar y otra adivinar. El operador debe de crear estructuras operativas y actuar en consecuencia a lo que observa en el comportamiento de una cotización. No debe de actuar nunca intentando adivinar qué es lo que va a hacer una cotización, sino que debe actuar en base y sabiendo lo que está haciendo él mismo ante el mercado.
Ahí está la diferencia. El operador no tiene que adivinar lo que va a hacer una cotización dentro de 2 horas, sino que tiene que saber lo que está haciendo él mismo como operador ante lo que le está presentando una cotización. Esa es la base del buen análisis y esa es la base de la garantía del éxito. Saber lo que estoy haciendo yo ante una estructura analítica. Si no sé lo que estoy haciendo, si no sé lo que la cotización del euro dólar, del DAX alemán o del dólar yen me están diciendo en el día de hoy, muy mal me las voy a ver para poder realizar una estructura y un análisis correctamente. La clave está en saber qué me está diciendo la cotización del dólar yen en estos momentos. O la clave está en saber lo que me está diciendo la cotización del euro dólar en estos momentos. La información que nos proporciona la cotización. El mercado jamás se va a adaptar a lo que el operador quiere, sino que el operador es quien tiene que adaptarse a lo que el mercado le está ofreciendo y sobre todo no inventarse lo que no existe. Los operadores, en una amplia mayoría, intentan inventarse lo que realmente la cotización no le está ofreciendo. Vamos a expandir un gráfico y vamos a poner un ejemplo muy evidente. Vamos a ver la cotización, por ejemplo, del euro franco suizo, que es un cruce que, bueno, pues actualmente es inoperable totalmente. Todavía se ven por ahí algún análisis que otro en la cotización de este cruce realmente inoperable. Tanto en el corto plazo como en el mediano plazo está paralizado, está congelado, ¿de acuerdo? Pero seguramente habrá quien vea oportunidades de negocio en este gráfico, incluso habrá quien vea un movimiento alcista aquí inexistente totalmente, puesto que este cruce, como comentamos, es inoperable. Es inoperable porque si nosotros, aparte de ver un simple reflejo de la cotización, como se va colocando las velas, si aparte de ver este simple reflejo nos paramos a realizar un estudio de esta cotización, comprobaremos que del mínimo del día de hoy, del 1,0638 al 1,0660, la cotización de este cruce de divisas se ha movido 22 puntos. Es decir, que es un producto que por mucho que lo analicemos, jamás nos va a proporcionar oportunidades de negocio óptimas. ¿Por qué? Porque no presenta unas condiciones de mercado óptimas para ser negociado, ni más ni menos. Las condiciones de mercado es la herramienta imprescindible para realizar un buen análisis. Si no sabemos lo que estamos observando, si no sabemos que aquí tenemos una cotización que está paralizada y congelada totalmente, de máximos a mínimos intrasemanales, el euro franco suizo suele moverse unos 40 puntos, inoperable, repito, totalmente. Si no sé que estoy actuando con un producto inoperable y no analizable, ya estoy actuando de una forma incorrecta y no óptima en el mercado. Entonces, yo tengo que saber cómo se reposiciona una cotización con un gráfico de candlestick, por ejemplo, el de velas que estamos utilizando esta tarde para la exposición, pero tengo que conocer muchísimas cosas más, muchísimos aspectos que no solamente vienen por los reflejos gráficos, sino por estadísticas matemáticas, que es lo que realmente nos va a dar la garantía, para un buen análisis técnico de una cotización. Los reflejos en vela, los reflejos en candlestick, nos proporcionan información gráfica, pero no nos proporcionan información matemática. Y la información matemática, recuerden que las estructuras operativas se basan en matemática pura y dura. Es decir, todos son reflejos, gráficos y matemática pura y dura, como estamos comentando. Y son los dos pilares en los cuales se apoya pues, el análisis técnico. Un buen análisis no consiste en colocar herramientas sobre un gráfico que nos proporcionen un simple patrón de entrada al mercado. La clave está en saber implementar esas herramientas en las condiciones de mercado adecuadas. Es decir, antes de colocar una herramienta debemos de analizar la situación
de la cotización. Ya le puedo yo colocar aquí una línea de tendencia, por ejemplo, vamos a imaginarnos aquí una línea de tendencia a esta cotización, que además es una línea de tendencia no óptima por configuración, pero ya le puedo colocar aquí una línea de tendencia, o le puedo colocar unas bandas de Bollinger, le puedo colocar un RSI, le puedo colocar lo que quiera. La herramienta jamás me va a ser útil, pero no porque la herramienta no sea útil en otras condiciones de mercado, sino porque la condición de mercado que me está presentando este producto ya de por sí no es útil. Entonces, lo primero que un operador debe de hacer es aprender a analizar una cotización, aprender a realizar los estudios técnicos que presenta una cotización reflejados sobre un gráfico y en base a unas estadísticas matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los grandes errores que cometen los operadores es que pues quieren que una cotización le dé lo que ya por su propia naturaleza no le está ofreciendo. Es decir, si este cruce que estamos viendo no es óptimo para una negociación intradiaria porque no genera campos de acción propicios para ello, no podemos actuar en él queriendo que nos dé lo que en realidad no puede darnos. Estudio de una cotización. Complejo, difícil, complicado, llamémoslo como queramos. Pero un estudio de una cotización no consiste única y exclusivamente en ver unas velas y en ver un reflejo de esa cotización. Consiste en muchas cosas más. Y sobre todo en conocimiento, ¿no? En saber conocer el mercado y conocer el producto que estamos operando cada día en el mercado. El operador generalmente y sobre todo si no tiene experiencia, como comentaba antes, suele pues perder el tiempo en adivinar cuál va a ser la dirección de una cotización cuando en lo que debe de emplear su tiempo y conocimientos es en crear una estructura operativa para generar una oportunidad de negocio. El operador no debe dejarse marear por las cotizaciones porque así no se gana dinero en el mercado. Corriendo detrás de una cotización nunca se generan ganancias. A las cotizaciones hay que esperarlas, como comentaba hace un poquito. Hay que esperarlas en el sitio, ¿de acuerdo? En el lugar adecuado y no correr detrás de ellas. Si corremos detrás de ellas, en nuestra sección de vídeos educativos también hay una sesión por ahí, no sé en qué número está, pero bueno, hay una sesión educativa, la número 45, si quieren verla, si no la conocen. El vídeo número 45 de nuestra sección de vídeos educativos trata precisamente de este tema, correr detrás de las cotizaciones. El operador nunca puede correr detrás de una cotización. El operador tiene que estructurar, tiene que analizar en base a sus conocimientos y en base a lo que una cotización le está proporcionando como información real de mercado, y luego actuar en consecuencia, ni más ni menos. Pero a mí de nada me sirve adivinar lo que va a hacer la cotización de aquí en adelante en estos momentos si no sé cómo actuar en este nivel o no sé cómo actuar en este otro nivel o no sé cómo actuar con otras herramientas que pueda implementar. La cotización hará siempre lo que los grandes inversores quieran. Es decir, quien tiene el poder sobre el mercado son los grandes inversores. Los pequeños inversores no tenemos el poder. Los pequeños inversores lo único que podemos hacer es ponernos a rueda de los grandes inversores, es decir, seguirle el paso, de acuerdo a los grandes inversores. Y si sabemos seguirle el paso a los grandes inversores, pues evidentemente pues bueno, tendremos probabilidades, ¿no?, de sobrevivir en el mercado. Deben de tener en cuenta que cada operación que se abre al mercado es un negocio distinto, o sea, eso deben de tenerlo muy claro. Cada operación que se abre al mercado es un negocio distinto y como tal debemos de planificarlo y crear estructuras diferentes. Es decir, nosotros no es lo mismo crear una estructura para operar el DAX Trademán, por ejemplo, que lo tenemos en el día de hoy, aquí en estos niveles, que para operar el euro-dólar. Las estructuras deben de ser muy diferentes. Los espacios entre niveles deben de ser muy diferentes. Si queremos implementar indicadores técnicos de ecuación matemática impresa
llámese bandas de Bollinger, supertendencia, RSI, momentum, estocástico, demás, tenemos que saber qué condiciones de mercado históricas tiene cada producto para después poder implementar un indicador técnico de ecuación matemática impresa. No es lo mismo comprar naranjas que comprar melones. Si estamos actuando en el euro-dólar, debemos de saber que estamos actuando en el euro-dólar. Y en base a ello tenemos que actuar en consecuencia. Si estamos actuando en el DAX, tenemos que ser conscientes de ello. No podemos utilizar herramientas indiscriminadamente en un producto o en otro, como si fuera una varita mágica. No. Cada herramienta en su sitio. Cada nivel en el suyo. Si se sabe analizar bien una cotización, las probabilidades de éxito en el mercado son muy elevadas. ¿Cuál es el problema? Pues que generalmente el operador no sabe analizar una cotización de una forma real de mercado. Primero el análisis y después la implementación de herramientas. No cualquier análisis se puede considerar como tal. Es decir, una cosa es analizar una cotización y otra muy distinta es colocar herramientas de trabajo sobre un gráfico. El colocar herramientas de trabajo sobre un gráfico, eso lo hace mi sobrino que tiene 7 años, ¿no? Va para 8. Yo puedo colocar aquí, en la cotización del euro-dólar, una herramienta operativa. La primera que se me venga a la mente. Una línea de tendencia, como hemos dicho anteriormente, o podemos colocar en este gráfico, podemos colocar unas bandas de Bollinger. Un indicador técnico de ecuación matemática impresa, que hay que conocerlos muy bien, cómo funcionan los indicadores técnicos de ecuación matemática impresa. Bien, yo coloco aquí el indicador, pero es una simple herramienta. Si no conozco la información que me está proporcionando la cotización, de nada me va a servir la banda de Bollinger, ni el RSI, ni la supertendencia, ni nada de nada. Primero tengo que analizar desde un punto de vista real y escrutar la información que me está proporcionando esta cotización. ¿Por qué se apoya en el 10523? ¿Por qué lo respeta? ¿Por qué rebota al alza? Tengo que saber, tengo que conocer la realidad del mercado para que después las herramientas puedan servirme, puedan ser de utilidad. El uso de una herramienta operativa ni mucho menos implica que se esté haciendo un buen análisis de mercado. El que yo implemente aquí una banda de Bollinger, me voy a una temporalidad de 5 minutos, sigo con la banda de Bollinger y bueno, pues ahí tengo una herramienta colocada, pero el colocar una herramienta de nada me sirve si no conozco lo que me está diciendo realmente la cotización. De nada me sirve colocar una banda de Bollinger en la cotización que hemos visto anteriormente del euro franco suizo. Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque es una cotización congelada, paralizada, muerta, llámenla como quieran, inoperable. ¿La herramienta tiene la culpa de que si yo meto una operación en el euro franco suizo me salga mal? No, no. La culpa la tengo yo, que no sé leer lo que me está diciendo la cotización. La culpa la tengo yo, que no sé analizar realmente una cotización con una estructura correcta. Y me creo que por colocarle unas bandas de Bollinger me va a decir dónde comprar o dónde vender. Error común en el 95% de los operadores. La herramienta simplemente es una herramienta. También en nuestra saga de vídeos muy amplia tenemos una sesión educativa, ¿de acuerdo? Por aquí es la número 51. No confundir herramienta con estrategia. También les aconsejo que la vean porque deriva de la sesión educativa que estamos impartiendo en el día de hoy. Bueno, continuamos un poquito. Me van a permitir que le dé un traguito de agua a un vaso que tengo aquí al lado. Por favor, 15 segunditos. Bueno, vamos a continuar. El estudio de una cotización requiere de, como estamos comentando, pues una minuciosa labor de investigación y también requiere de varios pasos que debemos de seguir siempre. Como decíamos al principio, el análisis debe de hacerse
en base a lo que la cotización nos presenta, y el operador no debe de inventarse o no puede inventarse lo que no existe, ¿no? Y debe de ceñirse única y exclusivamente a lo que está observando en el gráfico. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema está en que, como comentaba anteriormente, es muy complicado saber lo que nos está diciendo una cotización, pero se puede saber, se puede sacar la información que nos está mostrando una cotización. La cuestión es cómo. ¿Cómo? Pues aprendiendo a visualizar correctamente los gráficos, ¿no? Y para ello, pues existen unas técnicas de visualización, ¿de acuerdo? Existen unas técnicas muy concretas, muy precisas, que nos ayudan a realizar un buen estudio y un buen análisis de una cotización y nos ayudan a no tomar decisiones equivocadas. Una persona que no sabe realizar un buen análisis, en el día de hoy en el euro franco suizo seguramente hubiera tomado una decisión equivocada con cualquier herramienta pensando que esta cotización tiene un movimiento definido cuando realmente está paralizada. Si nosotros le damos un vistazo en una temporalidad diaria, lo comprobaremos perfectamente cómo esta cotización está congelada totalmente durante todo este año 2017 en la zona del 1,0650. Es decir, es una cotización que para lo que son negocios de corto plazo totalmente inútil y que no nos sirve. Entonces, para realizar un buen estudio de mercado y un buen estudio técnico, el operador tiene que conocer muchísimas cosas, ¿no? Las estadísticas matemáticas que comentábamos anteriormente son primordiales, ¿no? La evolución de una cotización siempre está condicionada por las estadísticas numéricas o matemáticas, y los registros históricos son vitales. Los reflejos que nos presenta o que nos va dejando la configuración de un gráfico, como comentábamos en este cruce o en el euro dólar, que todos estamos siguiendo la cotización del euro dólar todos los días, pues bueno, como comentaba, sobre la configuración de un gráfico nos ilustra, ¿no?, de una forma visual, pero dentro de este aspecto visual, dentro de cada velita que se va formando, de cada temporalidad, ¿de acuerdo?, van unos registros matemáticos, y esos registros matemáticos el operador debe de conocerlos. En primer lugar, ¿por qué se dan esos registros? En segundo lugar, ¿cómo funcionan esos registros? Para tener una garantía a la hora de estudiar una cotización. No solamente de velas vive el operador, ténganlo muy en cuenta. Los candlesticks orientan de lo que está haciendo una cotización, pero las ecuaciones matemáticas que van internamente dentro del reflejo de esta cotización es lo que realmente al final nos va a dar la garantía de estar realizando un buen análisis técnico. Los estudios visuales son muy importantes y necesarios para ayudarnos a configurar las estructuras operativas, pero ello debe de ir acompañado de un estudio muy preciso del comportamiento de la cotización, desde un punto de vista de estadística matemática. En un reflejo de una cotización sobre un gráfico podemos apreciar y estudiar muchos aspectos del comportamiento de una cotización, pero también debemos conocer su aspecto interno, es decir, lo que estábamos comentando, dentro de estos periodos que se van configurando y que van reflejando, que nos van dejando estos candlesticks, hay unas estadísticas históricas, hay unas estadísticas matemáticas que el operador debe de ir conociendo para tener garantía después de entrar al mercado. ¿De acuerdo? Bueno, en un reflejo de una cotización sobre un gráfico, como estamos comentando, pues bueno, podemos ver mucha información, pero realmente lo que nos va a dar después la garantía son los aspectos internos y matemáticos, ¿no? Como estamos diciendo. ¿Cómo es el comportamiento de esta cotización? Bueno, por ejemplo, la del euro dólar. ¿Cómo es el comportamiento de una cotización? Pues depende en qué horario la estemos operando. No es lo mismo el comportamiento que ha tenido la cotización en horarios de apertura europea esta mañana que en sesión europea avanzada que en horarios de apertura americana. Es decir, si nos fijamos,
los dos movimientos más definidos de la cotización del euro dólar los ha tenido en la apertura europea, en horarios de apertura europea y en horarios de apertura americana. ¿Casualidad? No, registro histórico. Registro histórico, registro matemático y conocimiento de producto, ni más ni menos. Es decir, cuando nos enfrentamos a una cotización, debemos de tener muy claro cómo es el comportamiento de esa cotización en el horario que vamos a actuar. No es lo mismo actuar a las 12 de la mañana del horario europeo que a las 8 de la mañana, que a las 9, que a las 4 de la tarde del horario europeo. No es lo mismo. Y no es lo mismo actuar en el euro dólar en esos horarios que actuar en el dólar franco suizo, que actuar en el dólar yen o que actuar en el oro o en el petróleo. Cada producto tiene sus pautas horarias. Cada producto se mueve más en unos horarios que en otros. Y el operador tiene que saberlo. Tiene que conocer esos registros. El operador tiene que conocer cómo se comporta en horarios de sesión americana, de sesión europea, en las aperturas, en horarios avanzados tanto de sesión europea como americana, también en la sesión asiática. Debe de conocer, por supuesto, cómo se comporta la cotización. Debe de conocer el campo de acción. Es imprescindible. Yo no puedo entrar a negociar hoy la cotización del euro dólar si no sé qué campo de acción me está generando en las últimas horas, desde hace un día de negociación. Si yo no me paro a medir el campo de acción que tiene, ¿vale? Desde la base superior del 1.6 hasta el 1.0515, un campo de acción de 85 puntos, si yo no me paro a realizar estas mediciones matemáticas, ya puedo ver velas que jamás voy a ser consistente, jamás voy a sacar una estructura óptima operativa. Tengo que conocer la consistencia de la cotización. Tengo que conocer qué es lo que me está generando en las últimas horas desde un punto de vista matemático. ¿Qué registro de volatilidad presenta esta cotización cuando llega un dato macroeconómico? Unos datos de empleo de Estados Unidos. Todos sabemos que cuando hay publicación de datos de empleo de Estados Unidos, la cotización del euro dólar presenta volatilidades extremas en el corto plazo. ¿Qué registros tienen esos movimientos? Ecuación matemática. Es decir, los números dominan a lo que es la fluctuación de velas y a lo que son los dibujos, ya sean formaciones de velas, figuras chartistas, en definitiva, la cantidad de herramientas, los cientos de herramientas que tenemos para utilizar en el mercado. De nada nos van a servir si no conocemos el aspecto interno de una cotización. Jamás. Si yo no sé distinguir el euro dólar y el comportamiento del euro dólar que me está presentando hoy, la condición de mercado que me está presentando la cotización del euro dólar, si no sé distinguirla de la que me está presentando la cotización del euro franco suizo, ya estoy perdido en el tiempo y en el espacio. Y no tengo ninguna garantía de que las operaciones que vaya a introducir al mercado entren con ciertas probabilidades. Todo lo contrario. Bien. Estamos terminando lo que es la conferencia, nos quedan unos puntitos a tratar y vamos a atacarle a lo que es el tramo final de esta conferencia. Un aspecto importante también es que no debemos de olvidarnos que aparte de los movimientos nominales de una cotización, también presenta fluctuaciones porcentuales, es decir, una cotización se mueve a ritmo nominal, como lo está haciendo el euro dólar. En estos momentos cotiza en el 1,0557, pero también se mueve a ritmo porcentual. Es decir, desde el mínimo que nos ha marcado hoy, tiene una recuperación la cotización del euro dólar de un 0,42%. Herramienta imprescindible, la de avances porcentuales. Si las cotizaciones se rigen por registros matemáticos, la herramienta de avances porcentuales, que es una herramienta que utilizan todos los grandes inversores, el pequeño inversor tiene que utilizarla, sí o sí. Las cotizaciones avanzan nominalmente y porcentualmente, y ello nos ayuda a realizar los estudios históricos y nos ayuda a registrar esos estudios históricos para que luego, pues evidentemente, tengamos cierta garantía de entrada al mercado. Si nosotros observamos
una vela de temporalidad diaria, por ejemplo, vamos a la temporalidad diaria en la cotización del euro dólar y la vamos a expandir porque solamente nos interesa ver lo que nos está dejando la temporalidad diaria en el euro dólar hoy. Vemos el reflejo de una vela, ¿no? Porque es una vela diaria y vemos el comportamiento de la cotización sobre una vela. Bueno, nos proporciona información esta vela diaria, pero si este periodo, desde que abrió el mercado en el día de hoy a las 00 horas GMT, yo lo expando en una temporalidad de 5 minutos, por ejemplo, nos proporciona muchísima más información. Lo que estamos viendo en la vela de temporalidad diaria es el recorrido desde aquí hasta el mínimo diario y hasta aquí. Nos está dejando lo que conocemos con el nombre de una vela pirinola, prácticamente con una ligera implicación alcista. En temporalidad diaria es lo que veíamos, un candlestick única y exclusivamente, pero en temporalidad de 5 minutos, como podemos ver en la imagen, nos proporciona mucha más información. Nos dice dónde ha tenido los movimientos más definidos y acentuados, como comentábamos anteriormente, en horarios de apertura europea y en horarios de apertura americana. El candlestick único de temporalidad diaria nos proporciona cierta información, pero las temporalidades más pequeñas nos dan más garantía porque nos dice cómo ha fluctuado la cotización. Nos marca los volúmenes de negociación y nos dice sobre todo en qué horarios y en qué momentos la cotización nos ha marcado esos ritmos y cómo han sido. Si han sido direcciones enrangadas, si han sido direcciones definidas, en definitiva nos va plasmando lo que nos ha mostrado la cotización durante todo el día de hoy. Como comentaba anteriormente, cada operación que se abre al mercado es un negocio totalmente distinto. No tiene que ver nada. Abrir una operación en el euro dólar en una temporalidad de 5 minutos referenciándonos con el comportamiento en base al comportamiento del precio, que abrir una operación en el DAX alemán referenciándonos y entrando al mercado con un indicador de ecuación matemática impresa. No tiene nada que ver. Son dos negocios totalmente distintos y el operador debe de saber qué herramientas está utilizando y qué estudios técnicos ha hecho con respecto a los reflejos de esa cotización. La implementación de herramientas técnicas de ecuación matemática impresa no puede considerarse en ningún momento análisis técnico, es decir, la implementación de unas bandas de Bollinger, de una media móvil, etcétera, etcétera, sino que es simplemente una herramienta que tiene que ir acomodada dentro de una estructura técnica, dentro de una lectura y dentro del comportamiento real de una cotización. Bien, vamos a dar por terminada la exposición del día de hoy, que es y para qué sirve el análisis técnico. Necesito, por favor, que el moderador me confirme si tenemos algún minutito para responder alguna pregunta, alguna cuestión, o tenemos que dar por terminado ya la conferencia. Tenemos 5 minutos más. Bueno, tenemos 5 minutos más, entonces vamos a responder alguna de las cuestiones que se puedan haber planteado a lo largo de lo que es la sesión. Javier nos dice, no utilizaría el euro franco suizo para operar en rango, jamás, no tiene condiciones de mercado óptimas, ya lo hemos explicado. Un producto que no tiene condiciones de mercado óptimas porque no se mueve, es imposible que dé un rendimiento. María Grau nos dice, ahora que hablas del DAX, ¿cómo calculas las resistencias en zonas nunca antes visitadas? Son congestiones históricas, María Grau, ¿vale? Son congestiones históricas y las congestiones históricas se forman en base a unos estudios matemáticos, no se forman en base a otras estructuras, ¿de acuerdo? Congestiones históricas donde ha habido respeto histórico de las cotizaciones. Los niveles de Forex índice son siempre tan respetados porque los trabajamos desde hace prácticamente 30 años, desde 1990. Por eso, las cotizaciones los respetan también, María. Fernando Vargas nos dice, aprovecho la oportunidad para agradecerle a Jesús por sus sabias orientaciones y recomendaciones. Gracias a ti, Fernando,
por estar aquí en esta sesión. Un abrazo. María Grau nos dice, Jesús, eres muy bueno, eres muy bueno, te sigo desde hace bastante tiempo y no dejo de quitarme el asombro, y no solo de tus análisis, sino de tu honestidad. En el mercado hay que ser honesto, porque no hubiera podido sobrevivir en él 27 años que llevo si no hubiera sido honesto, ni más ni menos. Quien miente no dura 2 días en el mercado, ni analista, ni operador, ni intermediario financiero, ni nada. Quien no es honesto en el negocio no dura 2 días, y yo llevo 27. Gracias, María. Fernando dice, tiene otra óptica muy distinta y edificante del manejo de estos mercados. Es la óptica de la realidad del mercado. Fernando, en Forex Índices, y Jesús Ángel Benito, no se inventa nunca lo que no existe, y solamente en base a una realidad del mercado se le puede sacar un rendimiento al mismo. Rodrigo nos dice cómo calculamos porcentajes si nuestra plataforma no la tiene. Pues difícilmente, lo puedes hacer con una calculadora, ¿de acuerdo, Rodrigo? Pero hombre, es un poquito engorroso. Lo suyo es que utilices una plataforma que tenga ya la herramienta de avances porcentuales, ¿de acuerdo? Bien, pues parece ser que no hay ninguna duda, ningún comentario adicional. Simplemente daros las gracias enormes, como siempre, por vuestra atención, por vuestra asistencia. Es un placer siempre, con placer, compartir con vosotros este ratito. Y si los comentarios que he hecho esta tarde os sirven de ayuda, pues bienvenido sea. En Forex Índices estamos como siempre para atenderos antes de introduciros en el mercado, o si estáis introducidos ya en el mercado y necesitáis preparaciones profesionales y reales. Ahí estamos para serviros como siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buen negocio para el mercado. Bien, parece que todo está correcto, sonido e imagen, así es que vamos a comenzar esta sesión educativa que la hemos titulado ¿Qué es y para qué sirve el análisis técnico? En anteriores ocasiones, a finales del año 2016, realizamos una sesión educativa titulada ¿Qué es y para qué sirve el análisis fundamental? Que ustedes, si quieren, pues la pueden ver en nuestra página web en la sección de vídeos educativos. En el número 58 de nuestra saga de vídeos pueden disfrutar de este vídeo de qué es y para qué sirve el análisis fundamental, y hoy pues le toca el turno a qué es y para qué sirve el análisis técnico. Vamos a intentar en este ratito de videoconferencia pues explicar, ¿no?, un poco en qué consiste el análisis técnico, cómo nos ayuda a tomar decisiones. Técnico no es ni más ni menos que cuando nos enfrentamos a un gráfico, lo que nos está diciendo este gráfico y lo que nos está proporcionando es información del pasado. Es decir, una cotización, un gráfico, no nos dice lo que está pasando el día 3 de febrero, porque no hemos llegado a él. La cotización, como vemos, está instalada en las 15:00 horas del horario internacional del día de hoy, 1 de marzo, y para que sepamos dónde va a estar la cotización el día 3 de marzo necesitamos que el libro se haya escrito. Es decir, de aquí para la izquierda tenemos el libro ya completamente escrito, con sus fluctuaciones, sus dibujos, sus muestras, sus reflejos, y en la parte de la derecha tenemos el libro por escribir. Lo que nos viene a decir la definición del análisis técnico no es ni más ni menos que, en base
a los datos, realmente a las cotizaciones, son los aspectos macroeconómicos y fundamentales. Es lo que hace que las corrientes fluyan, ¿no? Sobre todo las corrientes de mediano y de largo plazo, ¿no? Y luego, pues, el análisis técnico es la herramienta, ni más ni menos, que nos ayudará a tomar decisiones para operar en el mercado. Como comentábamos antes, ¿cómo definimos el concepto de análisis técnico? Bueno, pues el concepto de análisis técnico nos dice que es el que se utiliza para interpretar la cotización de un producto sobre un gráfico y permite ver qué es lo que sucede al instante para así después actuar en consecuencia. Examina datos pasados de negociaciones y volúmenes negociados con el objetivo de prever futuros movimientos de mercado. Bueno, lo que nos viene a decir la definición del análisis de decisiones en el mercado, etc. Vamos a explicar desde el principio y vamos a comenzar, como siempre, pues con una definición de en qué consiste el análisis técnico, el concepto de análisis técnico. Bien, imagino que todo sigue estando correcto, sonido e imagen, pero bueno, si me hacéis una confirmación, por favor, para comprobarlo, pues quedaremos más tranquilos, comprobando que el sonido y la imagen siguen correctamente. Por favor, esa confirmación está bien. Bueno, pues nada, si está correcto, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a través de FX Street, sesión educativa, hoy día miércoles 1 de marzo del año 2017, las 16 horas y 5 minutos, del horario español 15 horas y 5 minutos del horario internacional GMT. Bien, cuando hablamos de análisis técnico no podemos olvidarnos que lo que hace mover relatos que conocemos del pasado, es decir, a lo que ya está escrito, a lo que ya podemos estudiar y analizar, en base a estos recorridos de la cotización y en base a estas fluctuaciones de la cotización que estamos estudiando, después podremos prever movimientos futuros. El objetivo de estos análisis de mercado, pues no es ni más ni menos que el de proporcionarnos información para saber cuándo comprar y cuándo vender un producto. Es decir, necesitamos conocer unos registros históricos, necesitamos conocer un comportamiento de una cotización y en base a esos estudios técnicos de mercado, después poder tomar decisiones de entrada al mercado y después, pues evidentemente, poder operar con libertad y poder tomar nuestras propias decisiones en base a estos estudios que nosotros estamos realizando.